Buenos días a todos. Muchísimas gracias por estar ahí, por participar. Es la 11ª edición que tenemos de estos diálogos de líderes responsables, que os recuerdo a todos, en el seno de SERES, diálogos de alta dirección de SERES para la alta dirección de SERES. Está alrededor de la crisis que estamos viviendo, mirando hacia el futuro, con acento en lo que nos importa, que es el impacto social de las empresas, con acento en la intervención de los líderes, lo que es el liderazgo. En la última sesión tuvimos aquí a Koldo Echevarría de SADE y a Seri Biosca de Everis. Hablamos de muchas cosas, hablamos de modelos educativos, hablamos de ciberseguridad, hablamos de talento y, sobre todo, pusimos acento en esa conversación en los soft skills y en la conciencia social. Hoy hablaremos de esas cosas y hablaremos de muchas otras y tenemos la suerte de contar con Fuencisla Clemares, manager de Google en España y Portugal, Beltrán, presidente de McKinsey Company. Entonces, sin más, buenos días y muchísimas gracias por estar con nosotros. Y empiezo contigo, Fuen. Y la primera pregunta o el primer tema tiene que ver con el aprendizaje y la iniciación durante la crisis, ¿no? A ver, Fuencisla, Google es una compañía para todos omnipresente. O sea, y cuando hemos vivido esta aceleración del mundo online, pues claro, vuestro nombre es que es absolutamente patente, ¿no? Y yo creo que de las muchas cosas en las que todos hemos puesto acento ha sido el acelerón de formación online y la búsqueda de formación online. Y eso me lleva a, de los muchos ángulos que vosotros vivís la crisis, te pido que pongas un poco de acento en la parte de educación y de formación, en la ayuda que habéis prestado ahí, en el compromiso, en la preocupación por una educación de calidad en este mundo con tanto online. Bueno, lo primero quería dar las gracias, Paco, por la invitación a participar en este evento. Y efectivamente, pues si recordáis, el 11 de marzo en Madrid se cerraron los colegios y a partir de ahí se fueron cerrando progresivamente en toda España. Entonces, nuestra primera inquietud como compañía es cómo podíamos trabajar con todo el sistema educativo para que la escuela siguiese y para que el colegio siguiese, porque millones de alumnos realmente de un día para otro se habían quedado fuera de las clases. Nosotros tenemos la herramienta de Google for Education y lo que hicimos es trabajar muy de la mano con nuestros partners para que esa educación reglada pudiese continuar y pudiese seguir. Para que os hagáis una idea del reto a nivel global, porque esto pasó en España, pero no solo en España, es que esto pasó en todo el mundo. De repente millones de alumnos a nivel global necesitaban herramientas como Google for Education para poder seguir las clases. Nosotros en 4 meses hemos doblado el número de estudiantes que tenemos en Google for Education, pasando de 50 millones que habíamos construido en los últimos años a 100 millones de estudiantes conectados. Ese ha sido el reto que hemos tenido como compañía y que lo hemos conseguido pues, ejecutar fundamentalmente trabajando con todo el ecosistema, de la mano de todos nuestros partners, para ayudar a hacer el onboarding de todos esos profesores, de todos esos colegios y de todos esos estudiantes en remoto. Ese ha sido un eje, pero yo resaltaría otros 2. A nivel de plataformas, también de contenido, lanzamos 2 plataformas también a nivel global, pero con contenido localizado en cada uno de los países. Una plataforma que llamamos Enseña desde casa, el Teach from Home, ¿no? Que era nuestra iniciativa global, para formar a los profesores también en remoto a ser capaces de dar clases online, porque es que realmente no estaban preparados, ¿no? La mayoría para poder hacer esto, desde explicar cómo funcionan nuestras herramientas hasta para darles contenidos, ¿no? Y una segunda plataforma que se llama Aprende desde casa, y aquí trabajamos con YouTube, trabajamos con todo el ecosistema de creadores para hacer la curación de contenidos en función de las edades de los niños, y esto la idea es que fuese una plataforma para profesores, pero también para padres, para ayudarles a tener a sus hijos entretenidos y formarles en distintos ámbitos, ¿no? Y el último eje que trabajamos, nosotros tenemos una iniciativa que se llama Google Actívate, que son cursos para todo el mundo realmente, donde buscamos digitalizar, ayudar a digitalizar y a capacitar en capacidades digitales a la sociedad española. Lo que vimos en ese periodo, la demanda orgánica de esos cursos se multiplicó por 4 automáticamente en esas semanas y hemos conseguido un hito precisamente la semana pasada de tener ya 600.000 españoles formados en capacidades digitales.
Así que esos han sido los tres temas, ¿no? Herramientas, plataformas de contenido y luego este programa de Actívate. Muchas gracias, Francisla. Herramientas, plataformas, este programa. Nos has hablado además de algo que me parece fundamental y en el que te pediré que luego abundes un poco, que cuando hablas de ecosistemas es la colaboración necesaria para sacar adelante. Y algo que acostumbrados al mundo online olvidamos y para aquellos que no están tan familiarizados, que en el mundo de plataformas, tú dices, enseña desde casa, aprende desde casa, que tiene siempre al menos dos vertientes. Entonces, a los que atender. Y todo esto para asegurar la continuidad de la actividad. Y la continuidad ha sido el primer desafío para todos nosotros y para las empresas. Alejandro, vosotros asesoráis a muchas empresas y, bueno, pues, ¿qué voy a decir yo de vosotros, de McKinsey? Pero, claro, eso os da un observatorio privilegiado, ¿no? Entonces, de lo que aquí se ha vivido y pensando en la reconstrucción, yo te diría, ¿qué claves deben cimentar esa reconstrucción? Y además, me ha apuntado por ahí de un informe vuestro una frase que me ha encantado que dice de la resiliencia a la reinvención, que no sé si orienta tu respuesta, pero que a mí me ha llamado mucho la atención porque me parece muy afortunada, ¿no? Muy bien. Muchísimas gracias, Paco. Lo primero, como dice Juan, muchísimas gracias y enhorabuena, no solo por esta serie de líderes responsables que estáis haciendo, sino por la historia de éxito. Yo creo que la verdad es que se ve lo que habéis hecho desde Seres, y entiendo que nosotros fuimos parte inicial cuando se empezó, fue bastante visionario en todo este tema del compromiso económico y social, que igual ahora se ve como muy obvio. Hace 10 o 11 años, yo no me acuerdo cuándo fue, pues fue bastante valiente lo que emprendisteis y lo que estáis haciendo. Enhorabuena por el impacto. Y fue encantado hacerlo además contigo, que nos conocemos desde hace muchos años. Intentando ser breve, porque esto la verdad es que podemos estar horas de cómo podemos recuperar y siempre hemos visto tres fases. La verdad es que la primera fase, y me gusta el título que habéis puesto, que es todo el tema del futuro. Yo creo que tenemos que estar cuanto antes pensando más en el futuro y tratando de dejar un poquito más el pasado de lado. Yo creo que los dos objetivos que desde el principio había y se han tenido un determinado balance que yo desde mi punto de vista podría haber sido más equilibrado, lógicamente es el tema de la salud, que es incuestionable, pero siempre desde el principio nosotros veíamos que estaba el componente de bienestar, que en el fondo no es más que asegurar que la gente vuelva a la normalidad de la manera más segura posible y de la manera más rápida posible. Porque lo que tenemos claro es que si esta vuelta al trabajo, a la normalidad, no pasa, pues vamos a tener un problema lógicamente social, más allá de un problema económico. Y ahí se han generado muchos conflictos que en realidad no deberían de haberse generado. Yo creo que lógicamente el aspecto de improvisación que ha tenido esto nos ha pillado a todos, tanto al sector privado como a los ciudadanos, como al propio sector público. Pero yo creo que cierta planificación desde un punto de vista de esta vuelta y de esta asegurar crecimiento es necesario. Segundo mensaje, esta crisis, yo creo que desde la guerra civil no ha habido, da igual los números que pongamos, nosotros manejamos el 13%, hay gente que maneja el 11%, el 9%, van subiendo, pero no hemos vivido una caída igual desde la guerra civil. Entonces ya tiene un componente social que yo creo que se está minusvalorando incluso ahora, pero que vamos a tener un otoño difícil y vamos a tener que tener medidas sociales. Yo creo que en un entorno corto plazo, tú decías, de facto, nosotros estamos pensando en el concepto de resiliencia, que es supervivencia, en el concepto de retorno, que es un poco vuelta a la normalidad de recuperación parcial del valor, y la parte de reinvención de la adaptación a la nueva realidad. Pero el componente social nos va a hacer que tengamos que tomar, lógicamente, medidas sociales para limitar este impacto, pero no hay dinero público, a pesar de toda la gran liquidez que va a venir, que pueda aguantar la crisis que vamos a llegar. Entonces, es necesario poner a reactivar la economía y volver a reactivar todos los motores de la mejor manera posible, porque si no, no va a ser posible. Otro mensaje, y lo dejo ahí por si luego queréis tocar, lógicamente esto lo tenemos que hacer todos. Yo creo que aquí al final las empresas somos parte, los ciudadanos somos parte, los gobiernos son parte, o sea que aquí al final no lo va a sacar uno ni va a requerir la colaboración de todos. Un tema que a mí me preocupa mucho es poner, por ejemplo, dinero, ahora que hay mucho dinero y se está metiendo mucha liquidez, lo peor que podemos hacer, todavía está en cuestión mark, poner dinero bueno en sitio malo.
¿no? El debate que muchas de las empresas tenemos, estamos arreglando seguramente problemas de equity, arreglándolos con temas de liquidez. Y lo que me da un poquito de miedo es que estemos, ¿no?, poniendo dinero bueno en algunos sitios, en negocios en los que no van a poder salir. Si miramos la crisis del 2008 y más allá de todo el tema de nosotros en la estimación que tenemos de paro y desempleo y de efecto en empresas, hemos calculado incluso por sector la probabilidad de default. Lógicamente hay sectores que van a estar muchísimo más afectados, como ya lo están siendo el hotelero, horeca, ocio, transporte, comercio minorista, mayorista, no alimentación, y otros sectores menos. Y eso va a requerir pues, medidas distintas. Yo creo que a veces se habla, el parón, que ha habido compañías que han parado radicalmente, muchas veces es más difícil reactivar una empresa que parar una empresa. Y sobre todo una empresa en la que vamos a empezar teniendo un 50% de demanda y de ingreso, en la que no podemos volver a meter los costes. Entonces hay un concepto aquí de cómo aseguramos que estos sectores que van a tardar más tiempo en volver a llegar, los hacemos medianamente viables, ¿no? Y lógicamente las recetas, yo creo que están muchas ahí. Tú decías, yo creo que hay un tema también de rapidez en la toma de medidas. Yo creo que todos hemos visto una semana más en casa, todos cerrados, ¿no?, con caídas del consumo del 70-80%, el impacto que tiene es brutal. Entonces, ¿cómo aseguramos? Nosotros siempre decimos la crisis, la caída y la duración depende de dos cosas. Y somos capaces de controlar la pandemia y dos, de la efectividad de las políticas económicas que se lancen. Y después de haber visto en multitud de países, me atrevería a decir que es la rapidez de tomar esas medidas, porque mucho ya de lo que hay que hacer, yo creo que todo el mundo estamos hablando y todo el mundo más o menos puede saberlo. Gracias, gracias Alejandro. Qué análisis más completo. Para empezar, llamas la atención sobre algo tan... no queda más remedio que improvisar cuando nos encontramos con una cosa como esta. Y a mí me parece que a veces nosotros los españoles nos enorgullecemos en exceso de nuestra capacidad de improvisación, porque la mejor improvisación es la que está preparada, o sea, que conviene. Y recuerdo que aquí, por ejemplo, el presidente de Ericsson hablaba de la diferencia que veían en las empresas entre aquellos que de alguna manera estaban entrenados para reaccionar de manera imprevista, pero lo que fuera, incluyendo el teletrabajo y tal, y los que no. Luego, es verdad, el componente social, el hacer todas estas cosas con inteligencia, o sea, gestionarlo y la rapidez. Y hay una cosa que dice, lo debemos hacer todos, que es aquello de lo que estamos convencidos en Seres, ¿no? Y por eso hablamos de la conexión del progreso económico y social, que tú decías que si fuimos visionarios, bueno, nos pusimos a trabajar y vosotros tuvisteis un papel preponderante hace 10 o 11 años cuando arrancamos y desarrollasteis la primera herramienta de medición para los intangibles, ¿no? Y esto me lleva a recordar aquel libro que se puso de moda de por qué fracasan los países y hablaba de la importancia de que las sociedades fueran inclusivas, es decir, que sean capaces de estimular el talento de todos en cooperación y crear esos círculos virtuosos, ¿no? Aquí las empresas tienen un papel muy importante que jugar. Ojalá seamos capaces de alinear todas esas cosas. Y eso tiene que ver con colaboración, que es algo que tú, Fuen, has mencionado antes de pasada. Yo te decía, me gustaría volver sobre ello, ¿no? Porque, claro, la colaboración y la digitalización hoy van de la mano, ¿no? Y hemos visto, por ejemplo, en un país como este, donde todos decimos la digitalización es clave y decimos nuestro tejido industrial está fundamentalmente formado por pymes, hemos visto que tenéis un acuerdo con el Ministerio de Industria para empujar esto, que es un buen ejemplo de colaboración público-privada. Yo te pregunté, colaboración, digitalización, ¿cómo se materializa? Y además, de manera que sea inclusiva, es decir, que nadie quede atrás. Pues mira, este programa realmente nosotros lo construimos en plena crisis, ¿no? Durante la crisis, cuando nos ponemos a pensar, oye, ¿qué papel podemos jugar y cómo podemos acelerar esa recuperación económica que pensamos que va a ser clave, ¿no? En cuanto salgamos de ese encierro que hemos tenido? Pues nosotros la reflexión que hacemos desde Google es que claramente la tecnología
ha sido nuestro salvavidas durante el encierro que hemos tenido, porque nos ha permitido hacer que la mayoría sigamos trabajando desde casa, ha permitido mantener una parte importante de la actividad económica, nos ha permitido, como decíamos hace un momento, que los colegios siguieran y que los estudiantes siguieran estudiando. Yo he visto... Oh, no puedo creer. A ver, ¿me estáis escuchando? Sí, sí, sí. Que me he quedado, creo que colgada con el wifi. A veces es lo que tiene las tecnologías y el directo. Pero entonces, Paco, como te estaba contando, la tecnología ha sido un salvavidas en estos momentos y pensamos que va a ser un catalizador a la hora de hacer la recuperación y de conseguir la recuperación económica. Por eso nosotros lanzamos esta iniciativa que se llama Impulso Digital. Y tenemos claro que para tener impacto es importante lanzarla de la mano del gobierno y hacer acuerdos que nos permitan tener más alcance y más impacto. Y como tenemos un foco fundamental que es pymes y turismo en este programa, pensamos que el mejor partner para hacer esto es el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Entonces, lo que pretendemos con este programa tiene 3 pilares fundamentalmente. Es acelerar la digitalización de las pymes. Como bien decías, las pymes realmente es el 99% del tejido empresarial español. Solamente un 14% de ellas nos dicen que tienen planes de digitalización, ¿no? Es así de dramático. Y entonces aquí lo que vamos a hacer es lanzar iniciativas y activarlo por industria y realmente queremos empezar con la hostelería. Sabemos que es de las industrias que más ha sufrido en estos momentos. ¿Cómo podemos generar nueva demanda? ¿Cómo podemos trabajar herramientas como el entregar en casa, ¿no? Para capturar nueva demanda y para asegurar que todos estos bares y restaurantes pues siguen teniendo presencia y siguen teniendo negocio, ¿no? Y a partir de ahí iremos activando probablemente otras industrias como el pequeño comercio, que hace un momento decía Alejandro que también han sido de los grandes afectados en esta crisis. El segundo eje que lanzamos es un programa de marketing digital de 6 meses y aquí cerramos un acuerdo con la EOI, la Escuela de Organización Industrial, para formar al sector turístico en marketing digital con la idea de que en cuanto esa demanda empiece a aflorar, sean más capaces de ¿no? atraer turistas a todo el ecosistema español. Ese es el segundo eje. Y el tercero es seguir formando y digitalizando personas. Aquí os hablaba de Actívate. Tenemos años de experiencia haciendo esto y pensamos que hay que hacer más y mejor, ¿no? Entonces, seguimos revisando los cursos y aquí trabajamos también con el Ministerio y con Empleo para asegurar que podemos formar a cuanta más gente mejor y poder reincorporarla al mundo laboral, ¿no? Esa es la prioridad aquí. Gracias, Juan. Bueno, me parece que es una clave el encontrar catalizadores, aceleradores, porque es verdad que las cosas evolucionan, pero tenemos que aplicar nuestra inteligencia para acelerar esos procesos. De alguna manera, Alejandro nos decía lo mismo, o sea, tenemos que ser inteligentes discriminando dónde ponemos el dinero, dónde ponemos los esfuerzos, ¿no? Y de nuevo resalta, aquí sale a relucir la colaboración con la administración, con una escuela de negocios, así, y acabas hablando de personas. Claro, las personas, siempre decimos, y en estas sesiones sale, como es lógico, sale siempre, las personas deben estar en el centro. Todo va alrededor de las personas. Entonces, en una empresa, claro, esto es clave, Alejandro, y yo te leía el otro día en un periódico económico un titular que decía, el titular que ellos habían extraído, decía, la crisis cambiará ortodoxias en la forma de trabajar. Entonces, ¿qué cosas cambiarán y por qué cambiará en la relación con los stakeholders, con los grupos de interés? ¿Qué hemos aprendido? Y siempre con esta idea de personas en el centro y nadie atrás, ¿no? Que es lo que nos obsesiona. Sí, la verdad es que estamos aprendiendo parte de día a día, ¿no? O sea, yo reconozco que si voy mirando lo que ha pasado cada semana y oye, por lo que hago y por la gente, por los clientes con los que hablo con mucho tipo de compañías, la verdad es que nos aprendemos y hemos ido aprendiendo, yo creo, semana a semana. Yo creo que hay cosas claras que
que vemos, y aquí cuando hablaba de esto y cuando hablo con los clientes, y de nuevo, cada sector es un mundo. Tengo clientes que han perdido el 90% de sus ingresos, tengo clientes que han ganado el 10% de sus ingresos, son muy pocos, pero lo primero te escuchas, porque lógicamente la situación es muy fácil hablar desde fuera a cambio y tal, cuando la realidad que está pasando cada uno pues puede ser muy diferente. Pero hay cosas, el concepto, por ejemplo, de empleados, lo que ha pasado, yo creo que hay que reflexionar y de nuevo, yo creo que toda la crisis podemos, o sea, no quiero olvidarme de lo que se va a ser el impacto de esta crisis, pero al mismo tiempo va a haber cosas positivas de esta crisis. Si hay una cosa positiva de esta crisis, yo creo que es una capacidad de innovación o capacidad de identificar nuevas cosas y de adaptarse. Y el otro debate yo he tenido con muchos clientes, la urgencia, esa primera fase que hablábamos de crisis, ha llevado a las compañías a actuar de una manera muy rápida, muy ejecutiva, no siguiendo lo que es la ortodoxia normal de los comités, sino actuando de una manera mucho más, que la palabra a veces está demasiado usada, ágil. Compañías mucho más horizontales, saltando nuevos mandos intermedios, trabajando con gente que directamente tiene la responsabilidad en las cosas. Y cuando hablas con muchos clientes te das cuenta que al final hablábamos al principio y decía, oye, el teletrabajo tiene dos palabras, tele y trabajo. O sea, aquí está gente mucho trabajando y mucha gente también ve la tele, porque antes interactuabas con cientos de personas y de momento te has dado cuenta de que un número mucho más reducido de personas está realmente llevando a la compañía adelante. Entonces, uno de los debates que tenemos hoy, esta agilidad en la toma de decisiones, no la perdamos. Y es probable que podamos volver a lo de antes, entonces no la perdamos, porque vamos a entrar ahora en un tema, no sé ni cuán largo ni cuán duro será, pero es un entorno de crisis, un entorno en el que vamos a tener que tomar decisiones con información imperfecta, un entorno en el que nos vamos a tener que mover en muchos más escenarios, un entorno en el que va a requerir esa capacidad de toma de decisiones con mejor gente, con gente más delgada y mucho más cerca del terreno. Y nos estamos cuestionando muchas compañías el governance de las compañías, la estructuración de la propia organización, cuántos niveles directivos deberíamos de tener. Requiere también niveles de reskilling y de cambio de todo. Y eso para mí es un punto que es bastante relevante. Lo otro, cuando preguntaba de los stakeholders, una de las consecuencias de esta crisis también va a ser el nivel de escrutinio que van a tener las empresas. A nosotros nos gusta hablar de una cuenta de resultados que es la de beneficios, pero hay otras dos cuentas de resultados que yo creo que todos como CEOs y como responsables de compañías deberíamos de tener. La cuenta de resultados de los empleados y la cuenta de resultados, no sé si de la sociedad o del planeta. Yo creo que al final el concepto este de propósito social, que va mucho más allá de la responsabilidad social corporativa, este concepto de sostenibilidad va a ser una fuente de ventaja competitiva. Yo creo que el propósito de la empresa, la razón de ser y su posible impacto en el mundo, yo creo que va a tener que estar. Yo te cuento, aquí estamos a solas y tal, pero nosotros hemos hecho un purpose en McKinsey, lo hemos publicado ahora, no sé si es público o no es público, igual no. Cuando empezamos en el consejo a debatir esto, hace un año, yo me acuerdo, yo fui muy vocal. Digo, no hagamos líos. Tenemos visión, tenemos misión, tenemos valores. Vamos a meter aquí el concepto este de propósito, vamos a liar a la gente. Esto va a ser divisive, ¿no? Porque, oye, nosotros nos dedicamos a los que nos dedicamos. Entonces, ¿esto qué va a significar? Oye, si hay un tema de reestructuración, esto es un propósito, no es un propósito. He de decir que después de este proceso, lo hemos aprobado y tal, me he hecho un believer brutal. De nuevo, no es que no creyera en el propósito social, lo que creía es que me parece que era poder llegar a la gente a la confusión. Solo el debate que hemos tenido, que tenemos en los equipos, ¿no? De cuál es el propósito, el por qué estamos haciendo las cosas en los clientes, no solo ayuda desde un punto de vista interno a la compañía, sino que ayuda a nuestros clientes incluso a ser mejores, porque ese concepto está también en la empresa. Entonces, cuando están afrontando una decisión, el tener esa visión mucho más holística, ¿no? De que el impacto en la cuenta de resultados, sino que tiene muchos ángulos, es la verdad que fundamental. El último tema que te diría en este tema, yo creo que también el COVID, por mis debates también con muchos CEOs y clientes, está creando cosas nuevas, pero hay mucho que ya estaba. Lo que yo creo que está haciendo es acelerar las tendencias. En digital es claro, o sea, yo creo que nadie cuestionaba antes, todos hablábamos de digital. Este tema de Agile, yo llevo años hablando de estructuras mucho más ágiles y tal. Lo que está claro es que lo que iba a pasar en 3 años va a pasar en 1 año. Va a acelerar determinados procesos. A mí el concepto de responsabilidad social, de social purpose, ya estaba ahí dentro.
Vosotros decíais 10, 11 años. Lo que pasa es que lo va a acelerar. Y de facto, yo creo que hay industrias es que o lo hacen o desaparecerán. Yo tengo algún cliente que está en alguna industria que de facto o es sostenible o esa industria, el profit pool, desaparecerá a la mitad. Pues yo creo que lo que va a hacer esto, y nosotros llevamos ya varios años que dentro de los planes estratégicos y todas las estrategias ya ese concepto estaba dentro. Normalmente lo dejábamos abajo, fuera, y luego hablábamos de la responsabilidad social. Pero dentro de lo que es la estrategia de la compañía es un concepto que está, porque la verdad es que si no estás y no eres socialmente, lo que ves, yo estoy liderando también la práctica de private equity a nivel mundial, no vas a tener inversores. Pero no es un concepto también de ser buenos o ser malos, que seguramente no haya la sostenibilidad esa que están buscando. Yo creo que la crisis lo que ha hecho también ahora, esa maximización de la eficiencia de la gente. Después de un evento como el que ha venido, que nadie esperábamos y que ha puesto todo patas arriba, el concepto de resilience de una compañía, de la industria, es fundamental. La gente está dispuesta, los inversores, cuando hablas con ellos, a reducir un poquito ese enfoque que tenían en la parte de puro beneficio para tener ese concepto de resilience ante un evento no hecho. No solo los inversores, pero es que los empleados tampoco querrán estar ahí. Pero es que los clientes tampoco, sino. Entonces yo creo que es un concepto que se ha quedado, que yo creo que deberíamos de incluir mucho más y que deberíamos de desarrollar en todo lo que hacemos, ¿no? Gracias, Alejandro. Pues fíjate, me he ido apuntando aquí y nos has dicho cosas positivas o cambios positivos, ¿no? Porque cuando John Gray habla de las interrupciones de la historia y el progreso en los interludios y no sé qué, pues aquí parece que se nos ha interrumpido la historia y nos hemos metido en una cámara aceleradora donde se han acelerado todas esas tendencias que ibas mencionando. Pero de las cosas positivas y transformadoras está, las compañías tendrán que ser mucho más ágiles, lo cual quiere decir que de alguna manera sus estructuras tienen que cambiar, sus entornos tienen que ser mucho más de confianza. Por otra parte, la razón de ser de las empresas, es decir, ese propósito, pasa a ser fundamental. Me ha gustado mucho la historia esta en la que te conviertes en un believer del asunto, porque es importante para todos los grupos de interés. Y el término resiliencia pues es predominante, porque hay que resistir, hay que darle continuidad, hay que reflexionar, hay que replantearse, etc., ¿no? Así que, nada, muchas gracias, ¿no? Dejadme que encare ahora el tema de liderazgo. Esto se llama liderar responsables. Por otra parte, vosotros lideráis organizaciones grandes, complejas, con impacto. Por aquí han pasado personas como vosotros, que con una clara misión de liderazgo, y nos planteamos los cambios de liderazgo, ¿no? Y yo recuerdo que aquí mismo alguien, Goiri en concreto, nos dijo algo que he repetido más de una vez, que decía: solo el ejemplo legitima el liderazgo. Recuerdo también que hace poco tuvimos el honor de ser recibidos en audiencia el comité ejecutivo de SERES por Su Majestad el Rey, y hablaba de liderazgo y dijo algo que nunca había oído, y decía: hay que liderar, no solo encabezar, ¿no? Entonces, con todos estos cambios que estamos hablando, nos ha hablado Alejandro de la importancia del propósito. ¿Cómo ves tú el nuevo líder con propósito, con este peso del propósito? Para mí un líder con propósito es un líder que es capaz de tener una visión amplia del ecosistema en el que opera en su conjunto, y que no es solo capaz de hacer crecer su empresa y su negocio, sino que realmente es capaz de hacer avanzar y de hacer crecer todo el ecosistema que tiene a su alrededor, ¿no? Nosotros, la verdad es que ecosistema es una palabra que utilizamos en Google todo el tiempo. Y para mí el ecosistema, lógicamente, es tu empresa y tu negocio, pero son tus clientes, son tus partners, son tus empleados y es toda la sociedad en la que operas, ¿no? Y cuando decía Alejandro que ellos han desarrollado su propósito, nosotros, por ejemplo, lo hemos desarrollado, lo hemos aterrizado a Google España, porque yo la sociedad en la que opero, yo Google España, es España. Y cuando lo definimos, nosotros, yo te diría que todos los empleados que trabajan conmigo lo tienen bastante claro, que nosotros trabajamos para hacer una sociedad española más competitiva y mejor preparada para afrontar el futuro. Y esto es lo que nos mueve a todos y por lo que venimos cada mañana a trabajar. Y definido de esta manera, pues el que trabaja con clientes porque hace trabajar sus clientes, el que trabaja en los programas de formación que hemos hablado antes porque está desarrollando capacidades digitales en los españoles y preparándolos. O sea, realmente cada uno es capaz de aterrizar
ese propósito que tenemos al trabajo que está haciendo en el día a día en nuestra oficina, ¿no? Fíjate, así de concreto. Y mi experiencia me dice que cuando lo planteas de esta manera, también la conexión que consigues del empleado y de tu gente y el enganche que tienen con su trabajo cambia radicalmente, ¿no? Y la pasión con la que trabajan y la energía con la que trabajan cada día. Gracias, fue visión amplia y al final impacto en un sentido más trascendente que el propio negocio, ¿no? Porque de alguna forma el propósito está más allá del propio negocio, ¿no? Y me llama la atención cómo hablas de todos, ¿no? Y de todos los empleados y del alineamiento y eso. Déjame entonces, Alejandro, que te pase también la pregunta. Si he puesto el acento en el propósito, déjame poner el acento en esta palabra de responsable que nosotros utilizamos, líderes responsables. ¿Cómo es el nuevo líder responsable que necesitamos, ¿no? a partir de ahora? Ahora que el tema este de liderazgo se habla, es apasionante, ¿no? Es difícil, ¿no? ¿Cuál es el estilo de liderazgo? Porque yo siempre he dicho que cada uno tiene su propio estilo de liderazgo y de facto yo creo que un gran error que tienes muchas veces cuando ves gente tomando determinados roles, los directores generales, CEOs de compañías tratan de emular al anterior. Y lógicamente un rol viene definido más o menos por algunas cosas que tienes que hacer, pero el rol también lo define mucho la persona. Entonces también hay que tener cuidado que hay diferentes modelos de liderazgo y lo vemos en compañías muy exitosas que se adaptan a realidades muy distintas, pero también se adaptan a modelos también personales. Somos los que somos. Nosotros hace ya años empezamos a cambiar el modelo de evaluación, más en esta parte del mundo, aunque es muy global. Oye, haces bien esto, pero, y dábamos caña en todas las cosas que podías hacer mejor. En un momento dijimos, oye, lo que llamamos strength-based modelo, que, oye, construyamos sobre las fortalezas de la gente. Nosotros vamos a gente que es spiky, que tiene algo diferencial, lógicamente con unos mínimos y tal. Dicho eso, y es un tema, como sabes además, durante unos años estuve llevando todo el tema de talento y recursos humanos a nivel de McKinsey Global, me apasiona todo el tema de liderazgo y de cómo desarrollar. Aquí se ha hablado mucho durante estos últimos días de temas de microhábitos. Yo eso no lo voy a ver, de rutinas diarias y tal. Es difícil, pero por generalizar, ya te digo, aunque entendiendo cada uno de los modelos y tal, yo hablaría de dos cosas. ¿Qué características veo yo que van a ser, o que están siendo, o que pueden ser, o que de mi perspectiva, humilde perspectiva, pues pueden ayudar? Y luego, en concreto, por tratar de hacerlo, oye, ¿yo qué estoy haciendo con muchos CEOs o qué tipo de cosas estamos haciendo que les afecte más en el día a día? Por si puedo aportar alguna idea un poco más concreta. Yo creo que, y de nuevo, cuando veamos los temas vas a decir, oye, lo primero que tú has dicho es liderazgo. Yo la verdad es que mi impresión, desde que entramos en esto, ya te veías qué compañías van a salir, no tengo ni idea de lo que va a pasar, pero ves compañías que van a salir y que no van a salir y básicamente es el líder que hay ahí. Ha habido gente que ha estado bloqueada durante mucho tiempo y está bloqueada, parada. Ha habido gente que está viendo esto como la oportunidad de reset completamente la compañía y de hacer cosas que debe haber hecho, hacer cosas nuevas. Y lo ves en los líderes, lo ves en cómo están afrontando. No es que tengan las respuestas, pero el nivel de boldness, el nivel de apertura, el nivel de afrontar esta crisis, lo ves. Y la verdad es que yo se lo digo también a mis clientes y tal, pero apunto, siempre me preguntan, ¿en qué lado estoy? Digo, no, eso no, hazte tú el examen y tal, no sé qué, pero ves quién va a salir y quién no va a salir solo por la manera en la que están afrontando desde un punto de vista y sobre todo es una apertura al cambio. Pero ese tema de liderazgo para mí me parece clave. Hay un tema aquí, para mí un líder es una persona que absorbe y esta crisis, si ha habido algo, hay gente que es como pelotas de goma, ¿no? Boom, y lo transmite la organización. Yo creo que al final un líder es una persona que es capaz de absorber y esa calma deliberada que a veces se llama y al mismo tiempo pegarlo con un cierto optimismo de que la gente te quiere seguir no porque no existe futuro, sino porque puede existir un futuro. Lo más difícil también es, al final, es muy fácil hablar de cambio, transformación, pero cuando estás en la urgencia, yo me acuerdo cuando pasó esta crisis, estuvimos hablando con muchos gobiernos, hablé con un general del gobierno israelí y me decía, no me digas por qué acabé hablando con él, pero estábamos hablando cómo abordar temas de crisis y tal, y me decía, mira, lo voy a cortar rápido porque si no, en el ejército, cuando estamos estructurados en 4 ejes. Siempre hay uno, el que está atacando. Y este es prácticamente, hacíamos la similitud, el que está en un hospital recibiendo enfermos, este está en la ejecución, en el día a día, este no puede pensar.
Tiene que salvar vidas, meterlo en la UCI, no meterlo en la UCI, y el que está atacando no le haga pensar mucho, está ejecutando. El que está al lado, hay uno que está pensando qué va a pasar en el ataque la próxima semana. En el hospital está pensando si va a necesitar respiradores o no respiradores, o va a necesitar camas la próxima semana, cosa que aquí no pasó, y eso son personas distintas, están en esto de combate. Y luego tenemos un área que está pensando en lo que va a pasar dentro de 2 o 3 meses, que es lo que hablábamos antes de planificación. Hay que planificar qué pasa si hay otro rebrote. Oye, ¿cómo empezamos a...? No que quieras hacerlo, no sé si lo va a ver o no lo va a ver, pero tenemos que estar preparados. Y luego había un cuarto que es más el que analiza todos los datos y que va dando tanto a los dos. Y son equipos totalmente diferentes. Aquí, ¿cómo usamos el telescopio y el microscopio con destreza? O sea, hay un tema de corto y que no podemos olvidar, pero al mismo tiempo hay que empezar a ver un poco el telescopio de lo que puede venir. Y eso es muy difícil para una organización que está en la pura urgencia. O sea, la persona que está recibiendo una persona en urgencias, en la mañana, no puede estar pensando. Cuando una persona está en un tema de liquidez y que tiene que salvar los bancos, no puede estar pidiéndole que hacerlo. Entonces, para mí hay un debate aquí que como líder tenemos que mantener una cierta equilibrio entre lo que está pasando ahora y lo que creemos que va a pasar, porque yo creo que la anticipación va a ser clara. Luego el otro debate para mí es todo el tema de autorreflexión, humildad. Yo creo que es nuevo, yo creo que lo que creemos que es correcto hoy, mañana no es. Y eso la verdad es que deberíamos estar bastante, si siempre deberíamos estar bastante abiertos al cambio, yo creo que ahora tenemos que estar todavía más abiertos de lo que funcionaba o lo que nos ha llevado aquí no puede ser lo que nos lleve al futuro. En concreto, los 3 temas que yo creo que estamos haciendo y que estoy viendo con muchos clientes, lo primero es lo que llamamos el modelo personal operativo, que es, oye, ¿a qué dedicamos el tiempo? ¿Cómo dedicamos ese tiempo? O sea, ¿qué dedicamos desde el punto de vista de los objetivos de la compañía? Hablar con clientes, el performance management, el consejo. O sea, yo creo que es un momento para cuestionarse dónde quieres dedicar el tiempo, sobre todo cómo quieres dedicar ese tiempo. Yo creo que este tema puede ser reuniones, puede ser comités, puede ser calls, creo que es muy importante. Lo segundo es cómo utilizo todos los mecanismos en ese modelo operativo personal que tengo alrededor, desde un punto de vista de cómo gestiono mi equipo, qué equipo necesito, o sea, replantearte realmente todo lo que estás usando. Y lo tercero es mucho más tu propio modelo de liderazgo. Yo creo que reflexionar más sobre tus fortalezas y debilidades para hacer ese nuevo modelo operativo pues un poquito más eficiente o eficaz. Lo segundo es una narrativa. Yo creo que es un momento perfecto para ponerte en una hoja, no en 27, y escribir lo que es la narrativa de tu compañía. Yo normalmente, como la gente cuando se habla del plan de los 100 días, adquiere como nuevo añitos, ¿no? O cambias el equipo, o estás tomando un nuevo rol, empiezas a pensar cuál es la narrativa de la compañía desde un punto de vista de lo que hablábamos ahora muy holístico. Oye, ¿por qué vamos a hacer las cosas? ¿Cuál es nuestro nivel de ambición? ¿Qué es lo que queremos hacer? Yo creo que es un momento fantástico, por la disrupción que ha habido, para replantearnos todos un poco la narrativa de la compañía, en sentido amplio. De nuevo, yo nunca había escrito tantas notas como los últimos 3 meses, y notas de 2 páginas, no documentos de PowerPoint de 150 páginas, que decía, oye, ¿cuáles son? Porque la gente no puede leer, o sea, la gente estamos tan con información, no capturas la atención de la gente con 10. Entonces, en 2 páginas, ¿cuáles son las 2 o 3 ideas que son distintas a lo que tenemos antes que queremos hacer? Y lo tercero, yo creo que el rey desnudo existe en todos sitios y nos existe a todo el mundo. ¿Cómo nos aseguramos de que la crítica constructiva, objetiva e independiente nos llega? Y ahora con todo esto que sí, que estamos escuchando, pero vamos a yo no sé, yo no he hecho tantos Zooms y tanto seguido en mi vida. Hay un momento en el que también es importante, oye, a veces estamos corriendo mucho, y hay que saber dónde estamos corriendo. Estamos interactuando mucho con la gente, pero no sé si estamos recibiendo todo el input que podemos recibir en un entorno que podría ser un poquito más personal. Entonces hay un momento aquí de asegurarte, tanto pueden ser externo o interno, de que tenemos ese acceso a información y veracidad alrededor que nos dice dónde estamos, qué hacemos y qué no, y que normalmente no existía, ¿no? Y lo dejo ahí, que ya me puedo alargar. Gracias Alejandro. Bueno, nos has dicho muchísimas cosas, ¿eh? Nos has hablado del equilibrio entre corto, largo, de la actitud personal, la autorreflexión, la humildad, lo que te lleva a ese tercer punto del rey desnudo, asegurarnos de que de verdad somos capaces de escuchar, la importancia de construir sobre las fortalezas. Esto es para el liderazgo y para todo, que eso se nos olvida, que casi todos somos lo que somos gracias a nuestras fortalezas, no a la ausencia de defectos. La importancia de la narrativa y la narrativa arranca precisamente con el propósito, como antes decías, y todo esto lo sazonas con la amplitud, la visión amplia que nos decía Fuen, ¿no? Destinada al impacto.
Bueno, muchísimas gracias a los dos. Vamos a las preguntas que tenemos y voy a empezar con una pregunta para ambos. Le daré primero a Juan, después a ti, Alejandro. Y precisamente viene de Tomás Calleja de McKinsey. Y dice, ¿cómo pueden las empresas, hemos hablado mucho de colaboración, ¿no? ¿Cómo pueden las empresas colaborar más entre ellas para dar las respuestas que necesita la sociedad? Bueno. Pues es una gran pregunta porque es cierto que creo que en todos nuestros programas de responsabilidad social corporativa, mi experiencia es que ha sido difícil aunar y juntar esfuerzos de empresas y al final cada empresa tiene su programa y va por su lado, ¿no? Y no sé si a veces quizá falta ese paraguas que no sé si es una labor que podría jugar el gobierno, la administración, de aunar algunos esfuerzos que tenemos las empresas que son comunes y poder sacar el máximo de todos ellos, ¿no? Entonces, yo lo que estoy viendo es que quizá falta ese organismo que nos coordina y que nos junta y que pone ese esfuerzo paraguas para que cuando tenemos programas realmente que uniendo fuerzas podemos ir mucho más lejos, pues quizá alguien que nos ayude a coordinarnos. Yo eso es lo que he echado en falta y cuando lo he intentado es difícil que una única empresa juegue ese papel, ¿no? Porque siempre luego hay dudas entre, bueno, pero ¿cuál es tu objetivo? Y realmente si tú lideras esto, pero aquí somos 5 empresas, ¿cómo aseguramos la imparcialidad de todo esto, ¿no? Y creo que eso es verdad que no lo he visto cómo funcionar. Tomás sabe la respuesta mejor que todos nosotros y me consta que además hemos trabajado. No, digo que Tomás sabe la respuesta mejor que todos nosotros porque además me consta, Tomás, hemos estado los últimos 4 meses y Tomás ha estado liderando muchos de estos temas haciéndolo. Yo creo que decía Fuen, o sea, y lo hablábamos antes y al final yo creo que hay un tema también y creo que lo hay, yo creo que esto lo vamos a sacar si lo sacamos entre todos. Y la realidad es que si ha habido algo también en esta crisis, el nivel de solidaridad, de ganas de ayuda ha sido impresionante. O sea, que yo creo que sí que la gente quiere ayudar. Yo creo que a veces falta también un proyecto, o sea, ¿cuál es el plan? O sea, para aunar gente hay que aunarlos sobre algo. Y en diversas iniciativas que hemos hecho y estamos haciendo ahora una con el Ayuntamiento de Madrid, que básicamente ha dicho, oye, que sea la sociedad civil. La sociedad civil es la que tiene las ideas. Yo puedo hacer mi granito de arena, puedo hacer, pero yo no tengo las ideas. Entonces, al final, pero lo principio que decimos es, bueno, pero la sociedad civil habrá que por lo menos poner algo sobre lo que se puedan unir o no unir, porque si no es como que todo el mundo quiere ayudar, pero esto es un poquito... Entonces, yo creo que más allá, que yo creo que lo hay, y es verdad que antes yo creo que 1 más 1... Lo que tiene que hacer 1 más 1 sume 3. Yo creo que ahora estamos en un entorno en el que todos somos más sensibles porque lo que estamos pasando, y eso pasa con políticos cuando hemos hablado con ellos, con esto, yo creo que me he encontrado reacciones que yo no me esperaba. De decir, oye, no me cuentes, o sea, esto hay que sacarlo, esto es una situación durísima, la vamos a sacar entre todos y yo sé que no puedo. Eso también vuelve al liderazgo otra vez personal de la gente individual. Pero lo primero que tenemos que tener, si puede ser el sector público, puede ser un plan en el que podamos aunar a la gente y pedir a la gente que ayude en los aspectos determinados, porque la gente yo creo que está encantada de poder ayudar, ¿no? Y genuinamente lo que hablábamos antes, ni el sector público lo va a hacer solo, ni nosotros lo vamos a hacer solo. Entonces, yo echo de menos una cierta historia o plan sobre el que todos puedan contribuir y hacer en los diferentes aspectos. En la parte sanitaria se vio, la gente estaba ayudando, pero era un poquito descontrol o desconcierto, ¿no? Y mi sensación es que el terreno, por lo menos por lo que yo puedo vivir en algunos de los temas, y Tomás está liderando muchas de estas cosas también, la gente genuinamente, a diferencia de antes, está predispuesta a ayudar y a ponerse en una arena independientemente del objetivo único o privado de la propia compañía, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que al final, Juan, decías una cosa, de los líderes estaban pensando más en ellos mismos y no en España, pues yo creo que la gente tiene que pensar en un objetivo común, en el bien de todos. Yo creo que ahora nos sobrepasa lo que está pasando y en función de eso, pues ahora la gente. Yo echo de menos proyectos estructurados, definidos, en el que podamos pedir a la gente que se una, porque hay una cierta definición para hacerlo. Gracias. Ambos habláis de la importancia de tener un marco, tener un plano así.
dejadme que comparta con vosotros que he tenido el afán de encontrar maneras de colaborar con empresas, y debo reconocer que al principio nuestro enfoque era ingenuo. Pensaba simplemente que con la buena voluntad y alinear objetivos y esto funcionaría. Hemos tenido que desarrollar una metodología y ahora nos empieza a funcionar. Mirad, estamos al límite de la hora. Hay más preguntas. Esto nos pasa siempre, claro, que estaríamos encantados de hacerosla. Dejadme que os haga una pregunta a cada uno, pero de medio minuto. Es decir, tenéis que decir esto, 1, 2, 3, ¿no? Como quien dice, mira, Fuen, dice, si hablamos de talento, ¿qué nuevas habilidades se requieren en la nueva normalidad? Ya hemos dicho que digital va a seguir siendo clave, entonces yo creo que necesitamos todavía más capacidades digitales de las que teníamos antes. El Big Data y la tecnología van a seguir siendo fundamentales y sabemos que hay gaps hoy en día en conocimiento. Y te diría que el otro es saber gestionar en un entorno mucho más incierto y saber tomar decisiones con menos información. Perfecto. Alejandro, de la misma manera, ¿qué cambios desde el punto de vista de la gestión empresarial crees que han llegado para quedarse? Esta está bien, 30 segundos. Pero bueno, está bien porque al menos lo que espero que digas en los primeros 20 segundos ya me he comido 10. Yo creo que un poco lo que hablábamos antes y lo que acaba de decir Fuen, para mí lo más importante es el tema que hemos hablado de liderazgo y el tema que hemos hablado de estructuras mucho más ágiles en la que la respuesta ante los cambios y el nivel de incertidumbre pues sea mayor. Y 3, yo creo que, y aquí es el debate que tenemos entre lo incierto y la planificación, o sea, al final lo que hay que estar es preparados de la mejor manera posible ante lo que venga a venir. Entonces, como compañía, pues al final tenemos que tener, independientemente de que no sabemos qué va a pasar, sí recién reflexionado qué deberíamos hacer si pasa A, B, C. Pero esa capacidad de adaptación y de anticipación me parece que es clave en el entorno que entramos. Bueno, pues muchas gracias. Muchísimas gracias a los dos. Llegamos al final. Esto siempre es demasiado pronto, demasiado abrupto. Es como la vida misma, ¿no? Nos quedaríamos aquí haciendo preguntas y, de hecho, tengo una larga lista de preguntas para haceros, pero aquí nos vamos a quedar. Así que muchísimas gracias a los dos porque ha sido interesantísimo. Y con esto nos despedimos. Agradecemos a todos los asistentes su presencia. Os recuerdo que hemos tenido continuidad durante toda esta crisis. Vamos a hacer una pausa durante las fechas más de verano, más de vacaciones. Volveremos en septiembre probablemente con el mismo planteamiento, es decir, enfocados en la crisis, en la reacción, en lo que aprendemos, en lo que es importante para esa reconstrucción, en el papel del liderazgo. Y también os recuerdo que todas las sesiones que hemos tenido están disponibles en la web, en Seres. Bueno, muchísimas gracias a todos. Por favor, cuidaos en estas semanas de verano, y seguid empujando, seguid haciendo lo que haya que hacer y disfrutad también y descansad. Pero cuidaos. Muchas gracias a todos. Gracias.